Bienvenidos al podcast de Conecta Santiago, un programa liderado por el Gobierno de Santiago, ejecutado por el Centro de Innovación en Ciudades de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. En esta serie de podcast contaremos con la participación de destacados profesionales en la planificación y transformación del territorio y nuestras ciudades. Hola queridos amigos CECPLA, asesores urbanos y todos los que hacen ciudades del mundo municipal. Estoy aquí en el centro de Santiago, de hecho, en el Palacio del Gobierno Regional, para hacer una invitación muy especial. Juntos estamos construyendo una nueva región, una nueva ciudad que queremos que sea resiliente, que queremos que sea integrada, queremos que sea inclusiva, así que lo queremos invitar a todos ustedes a seguir los podcasts que estamos haciendo en nuestro programa Conecta. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este segundo capítulo del programa de podcast del proyecto Conecta Santiago, un proyecto del gobierno regional ejecutado por el Centro de Innovación en Ciudades de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y que tiene por objetivo consolidar una red de planificación a escala regional compuesta por las autoridades y los equipos de planificación de los 52 municipios de la región metropolitana de Santiago. Estamos muy contentos el día de hoy de poder participar en este segundo podcast, como dije, que va a tratar el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, para lo cual contamos con la participación de Pascuala Mugli, quien es integrante del Departamento de Planificación del Gobierno Regional de Santiago y quien además fue profesora del diplomado del año pasado, el proyecto Conecta Santiago, así que estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Y contamos con la participación también de Patricio Godoy, quien es profesional con larga experiencia en proyectos de espacio público y que actualmente se desempeña en la Municipalidad de Peñalolén y nos viene a contar acerca de una iniciativa que se implementó en el municipio de Peñalolén relacionado a las soluciones basadas en la naturaleza. Así que les doy la bienvenida, Pascuala, Patricio. Primero que nada, bueno, si quieren presentarse y contarles un poco más a nuestra audiencia respecto a ustedes, de qué es lo que en qué se han desempeñado en el último tiempo relacionado al tema de las soluciones basadas en la naturaleza, les doy la palabra. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Patricio. Parto yo. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma de profesión, tengo una especialidad en gestión territorial de recursos naturales y estoy desde acá del Departamento de Planificación impulsando el desarrollo de la planificación ecológica y la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza en diversos instrumentos. Uno de ellos ha sido la creación de esta guía de diseño para espacios abiertos con soluciones basadas en la naturaleza, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Gracias. Sí, gracias por el pase. Bueno, como decía, mi nombre es Patricio Godoy. Soy licenciado en Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad Central. Trabajo hace más de 12 años en el municipio de Peñalolén. Siempre ligado al tema de las áreas verdes y obviamente el espacio público. Y mi experiencia en cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza viene desde lo más primigenio de este tema de las áreas verdes directamente. Siempre tratando de innovar en sustentabilidad y aumentando diversidad y otros servicios que se pudieran dar en las áreas verdes. Fuimos creando pequeñas soluciones que se han ido implementando en el tiempo, que si bien no son una solución basada en la naturaleza totalmente, van co-creando entre ellas una solución basada en la naturaleza finalmente como todo un núcleo. Nosotros para desarrollar los proyectos de hoy en día participamos de una dirección que se creó especialmente para el desarrollo de proyectos de espacio público y eso ha sido muy bueno para poder impulsar este tipo de iniciativas. Uh-huh. Muchas gracias, Patricio y Pascuala. Bueno, para empezar esta conversación, yo quería introducir este tema de alguna forma. Nosotros tuvimos el mes de abril una jornada con los CECPLA y con los asesores urbanos de la región, en la cual participó el equipo de la DIPLAER del gobierno regional y también participó el gobernador. Y en esa jornada tuvimos varias presentaciones, dentro de las cuales estuvo el gobernador Claudio Rego, quien hizo énfasis en una agenda activa que estaba llevando adelante el gobierno regional con temas relacionados a las soluciones basadas en la naturaleza, dados los efectos que ha tenido el cambio climático sobre nuestra región. Por lo tanto, yo quería partir
preguntándole a Pascuala, o mejor dicho, pidiéndole a Pascuala que nos cuente un poco más respecto de los inicios de la guía, cuáles son las motivaciones, si hubo ciertas referencias, y sobre todo ahondar quizás en el proceso metodológico, que entiendo que de por sí tiene un interés y que es interesante quizás ahondar un poquito más en él y contárselo a nuestros auditores. Uh-huh. Sí, bueno, la guía partió como un requisito que el mismo gobernador nos entregó al Departamento de Planificación, porque él se dio cuenta en una visita a terreno de que se estaban construyendo plazas que finalmente eran islas de calor. Entonces, en base a esta visita, llegó acá y nos dio como esta fuerza tarea, porque teníamos que estar todos involucrados en esto para poder saber cómo abordar estas construcciones de espacios públicos, espacios abiertos, para que no cometamos ese error de que estamos abordando supuestamente las islas de calor, pero finalmente estábamos construyendo una isla de calor porque era solo cemento. Entonces, en base a ese pedido, empezamos nosotros a analizar cómo podíamos hacerlo, y desde la planificación entonces desarrollamos esta guía. Dijimos, hagamos una guía que sea de fácil lectura, que sea bonita, que sea atractiva, que sea también educativa, y por ahí partió. Y la verdad es que tuvimos una metodología que finalmente fue súper orgánica, se fue dando, muy, yo podría decir, bonita, se podría decir la palabra, pero porque en el fondo fue muy participativa, y eso fue parte de lo que queríamos hacer con este proceso, que involucráramos a todos los departamentos que estamos en el gobierno regional. Entonces, eso fue una innovación, porque generalmente cuando uno genera productos o instrumentos, uno se centra en su núcleo, ¿no es cierto? Y en este caso quisimos hacerlo al revés, quisimos abrirlo desde una primera instancia. Esto también está enfocado en principios que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, que tiene que ver con estos modelos de gobernanza. Que la idea es ir cambiando este paradigma de cómo se trabajaba, cuando se trabaja generalmente, y abrirlo, ¿no es cierto? Abrir cómo estamos trabajando, e incorporar distintas miradas, que también ojalá tener equipos multidisciplinarios. Y por eso también fue el tema de abrirlo a otros departamentos, porque queríamos que estuviera transporte, que estuviera medio ambiente, que estuviera infraestructura, que estuviéramos nosotros como planificación, que estuviera la IDESO, la parte social. Entonces, en el fondo, abrimos esta creación y la co-creamos en conjunto con los distintos departamentos. Eso creo que fue una bonita experiencia. También quisimos incorporar el tema de ir a terreno, que también el gobernador muchas veces nos dice que la cabeza piensa dónde están los pies. Entonces quisimos honrar ese lema que existe y ir a terreno, ver cómo se estaba construyendo, cuáles eran las oportunidades que existían cuando uno va a terreno y quizás en la oficina o ahí en el plano no las ve. Entonces también surgieron cosas, por ejemplo, cuando fuimos a terreno, había un canal muy cercano a una plaza, que es la que estábamos analizando, que estaba abierto, que finalmente era un canal Inca, que estaba protegido, era muy bonito. Y claro, eso uno no lo ve en el plano, no lo ve en la oficina. Entonces, en terreno también uno se da cuenta de otras cosas. También conversa con la gente, ve las necesidades que existían en el lugar. Entonces, fuimos recopilando toda esa información de terreno, de los distintos departamentos, cómo eran las necesidades también de los mismos departamentos en la evaluación, en la formulación de proyectos, con los mismos analistas del departamento específico de formulación. Fue muy importante el feedback de ellos, porque ellos son los que iban a usar la guía constantemente. Entonces también tuvimos reuniones específicas con los usuarios del instrumento, que también fue como esta parte innovación. Entonces lo hicimos parte desde un principio a todos los integrantes. Y también quisimos hacer este enfoque educativo que la guía tiene también, que en el fondo uno habla de acciones sugeridas. En todos los criterios que desarrollamos, que son 14, hay acciones sugeridas. Entonces la idea es que no sea tampoco algo impositivo, porque sabemos que muchas veces hay restricciones desde los municipios. O sea, tuvimos también reuniones con los municipios donde nos decían, nosotros no podemos hacer esto. Entonces, también quisimos tomar ese comentario de las distintas realidades locales que existen para poder implementar un instrumento.
Entonces, no podíamos cambiar ser muy estrictos en lo que estábamos solicitando. Entonces, muchas de las acciones son sugeridas por lo mismo, con este enfoque que sea educativo, ¿no es cierto? Pero que apunte a que finalmente cambiemos el paradigma de cómo estamos planificando las ciudades. Entonces, ese es el objetivo general de la guía. Y por otro lado también armonizar los espacios y tener ciertos estándares básicos para que podamos construir espacios comunes y que tengan como base conservar la naturaleza y la biodiversidad, también en conjunto con querer mejorar el bienestar de las personas que habitan esos espacios. Entonces, eso era lo que se estaba buscando. Era difícil porque también el concepto de soluciones basadas en la naturaleza es un concepto muy amplio y había que bajarlo a algo muy específico, que era un diseño que podía ser un parque, una plaza, un humedal, un cerro isla, una ciclovía. Era muy amplio el espectro de tipología. Entonces, quisimos bajar esa información, este paraguas de información, a aspectos más concretos, que son estos criterios, con este enfoque educativo, y también para que los usuarios, cuando la empiecen a usar, cambien este paradigma y se cuestionen cosas que quizás en un momento no se estaban cuestionando. Entonces, eso era un poco lo que estábamos buscando, y esa metodología la quisimos llevar en la interna como en la externa. Y también lo que incorporamos fue esto de los municipios, que llamamos a todos los municipios a participar. No recuerdo específicamente Peñalolén, pero me imagino que participó. Y en el fondo con ellos también fuimos evaluando cada uno de los criterios. Entonces íbamos retroalimentándonos con el municipio, y también anterior al municipio nos juntamos con un grupo de expertos en la temática. Entonces llamamos a académicos, a empresas, a ONG, a privados, en mesas de trabajo, donde también les presentamos todos los criterios y cómo nosotros lo estábamos solicitando. Entonces nos dieron el feedback de todos estos actores, expertos que les llamamos en este ámbito. Reajustamos lo que habíamos propuesto en base a los comentarios que ellos nos hicieron, y después fuimos al municipio a presentarles estos criterios y ellos nos volvieron a hacer modificaciones. Entonces tuvimos una iteración fue un proceso largo porque la fuimos modificando constantemente para poder llegar a este producto final que pensamos que también era más representativo. Entonces, yo creo que este modelo, esa metodología para realizar un documento ha sido súper interesante. Desde acá, desde mismo Gore, nos han preguntado cómo lo hicimos para poder desarrollar nuevos instrumentos, nuevos planes, nuevas políticas, nuevas guías, porque ahora muchos quieren hacer guías. Entonces estaban como ocupando un poco esa metodología que nosotros, como les decía en un principio, salió como orgánica, porque no fue como estructurada, vea, vamos a hacer esto, sino que en el momento dijimos, ¿sabéis qué? Hay que preguntarle a los expertos, que teníamos muchas dudas, ya, llamamos, y no solo los expertos, a las empresas, a la ONG, y ahí empezamos a armar estos grupos, y los municipios siempre estuvieron presentes, pero siempre dijimos, al final van a ser los municipios, así que hicimos como todas estas etapas internas dentro de los departamentos, los expertos, qué sé yo, y los municipios, y ahí formamos este instrumento que quedó, yo creo, súper bonito, y también eso era uno de los objetivos, que tuviera buenas fotos, que tuviera colores llamativos, que en el fondo la gente también se interesara por leerlo y aprendiera con el documento, no era solamente como algo, como un check nomás. Esa era nuestra idea. Sí, y en ese sentido, Pascuala, dentro de esta lógica como participativa o representativa, mejor dicho, que tú hablas, dos preguntas. ¿Quién es el usuario final de la guía, no? ¿O está definido o no está definido el usuario? Porque si bien los municipios lo pueden ocupar como una herramienta, esta es una herramienta tremendamente útil para, creo yo, para cualquier persona que de alguna forma está vinculada a un proyecto de diseño, ya sea de espacio público, incluso espacio privado también, ¿no? Entonces, primero que nada, como cuál es ese usuario, si es que lo hay, y en segundo lugar, ¿cómo se tiene pensado, si es que se tiene pensado, bueno, la medición del impacto que va a tener esta guía en el tiempo? Y después de un cierto tiempo me imagino que se puede volver a revisar algunos de los criterios de manera tal de poder que la guía sea adaptativa a los cambios que no solamente la ciudad va teniendo, y la ciudad me refiero a quienes formamos parte de la ciudad, ¿no es cierto?, sino que también los temas medioambientales que nos hemos ido dando cuenta que cada vez van cambiando con mayor rapidez.
Sí, bueno, el usuario son principalmente los municipios, pero también pueden ser ONG o juntas de vecinos, en el fondo organizaciones que postulen a fondos del gobierno regional para poder desarrollar espacios abiertos. Entonces, igual hay una diversidad de actores, pero principalmente son los municipios los que postulan a las iniciativas, pero también dentro del mismo gobierno regional se formulan iniciativas. Entonces, finalmente también nosotros mismos vamos a tener que usar la guía. Y para también evaluar los proyectos que ingresan al gobierno regional y poder pasar como el check de entregar los fondos, tienen que pasar también por esta guía, cumpliendo con los criterios que estamos proponiendo. Entonces, en el fondo es una autoexigencia que nos propusimos y también es una exigencia para los que quieran postular a los fondos del gobierno regional. Dentro también de la guía tenemos esta visión de que debe ser un instrumento adaptativo, como tú dices, de todas maneras. La idea, se supone que en este momento estamos en un periodo de marcha blanca, por lo mismo, porque en el fondo, como no la hemos usado todavía, estamos recién partiendo, necesitamos tener ese feedback, sobre todo de los municipios. Cómo, si les ha resultado bien, si en el fondo hay algún criterio que tenga que tener mayor porcentaje de exigencia o menor, etcétera. Hay varios puntos que en el fondo tenemos que ir evaluando y probablemente se tenga que ir ajustando y quizás hacer una nueva guía 2.0. Está dentro también de lo que podríamos hacer, o sea, ya lo tenemos en consideración. No puede ser estático de ninguna manera. Perfecto. Patricio, y dada la experiencia que tú tienes, no solamente con temas de espacio público, nos contabas antes que también has estado vinculado a proyectos de arbolado urbano, te quería preguntar por tu visión respecto de este concepto que de alguna forma se instala, de las soluciones basadas en la naturaleza, en relación a cómo se han ido gestando los proyectos y las iniciativas, puntualmente quizás desde tu experiencia en la Municipalidad de Peñalolén, antes de pasar a la iniciativa de Jardines de Lluvia. Bueno, en sí, mi visión del concepto se da también mucho con la visión de los conceptos que han venido anteriormente, partiendo por ecología, sustentabilidad y todos los términos que se están dando ligados al medio ambiente que se han ocupado mucho y se han manoseado bastante, ¿ya? Si bien en esas primeras instancias y los primeros conceptos no fueron dados, no se dio mucha información al respecto y tampoco educación al respecto de qué significaba cada uno de esos términos en su base. Lo que se está afrontando hoy en día con las soluciones basadas en la naturaleza, hay una vuelta a rueda con esta misma iniciativa del gobierno regional de educar en cierta manera y abrir estos conceptos a toda la ciudadanía, no solamente a los organismos técnicos. Entonces, a mí este concepto me gusta mucho personalmente y me gusta mucho que el contexto que se está dando sobre este concepto se esté ampliando y se esté informando qué es, ¿ya? No solamente la creación de espacios bonitos en el espacio público, sino que una funcionalidad más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿ya? Algo intrínseco que tiene. Se me olvidó la otra parte de la pregunta que me hiciste. No, primero quería dar una visión general respecto a la temática. ¿Ya? Y después te quería preguntar puntualmente por la iniciativa Jardines de Lluvia, que nos cuentes un poco cómo se gestó, cómo se llevó adelante de la municipalidad, quiénes son los actores involucrados, en qué etapa está y qué es lo que se prevé, ¿no es cierto?, de aquí en adelante. Claro, esto se gestó a través de una iniciativa del gobierno regional, quien financió este tipo de proyectos, ¿ya? Y a través de la gestión de Fundación Chile. Fundación Chile fue la que llamó al municipio y, bueno, a la empresa que ejecutó posteriormente este proyecto y lo desarrolló junto con nosotros. Participamos como organismo técnico en esto y como expertos nativos también del territorio, ¿ya? Nuestra participación fue muy activa por una voluntad del municipio, porque podríamos habernos puesto al lado y esperar que ellos lo ejecutaran, pero nosotros nos hicimos partícipe directamente, ¿ya? Como te decía, este proyecto es
El primero que se hace con el concepto de soluciones basadas en la naturaleza propiamente tal, ¿ya? Anteriormente, proyectos de paisajismo, mejoramiento de espacio público, hemos hecho que recaban un poco soluciones basadas en la naturaleza, pero no le hemos llamado soluciones basadas en la naturaleza porque claramente no tienen un término o no están encuadrados en el término de soluciones basadas en la naturaleza. Lo que se hizo en este punto en el jardín de lluvia completa todo el concepto realmente, y también lo que es muy importante y lo que hablaba Pascuala es que esto trasciende más allá del municipio de los organismos técnicos, porque también hubo una participación ciudadana y hay un componente educativo también en torno a mostrar qué es lo que se está haciendo y qué es esto, más allá de ser un jardín o más allá de ser un lugar donde el agua de la lluvia puede penetrar el acuífero. ¿Ya? Si bien la participación del municipio fue muy activa, nosotros agradecemos mucho poder haber llegado a esta iniciativa porque también necesitamos implementarlo por una parte. Hoy en día los PMU, los FRIL, que son los fondos más conocidos a los que optan los municipios que no tienen plata directamente para desarrollar sus proyectos, están ligados o están dirigidos a las necesidades básicas de los municipios, ¿ya? Aquí falta dar una vuelta de rueda, donde los municipios políticamente tienen que decir, esta es nuestra línea de acción, ¿ya? Mucho tiempo se dio la línea de acción medioambiental al reciclaje por todos lados, ¿ya? Hoy en día tenemos que dar esa vuelta de rueda y irnos a lo que es solución basada en la naturaleza en su globalidad, porque como decía Pascuala, soluciones basadas en la naturaleza no es solo una cosa, son muchas cosas que generan un beneficio multisistémico. Sí, eso es súper importante lo que dice Patricio, y también hacer esta bajada al usuario final, que ahí es rol completamente de los municipios, de incorporar a la comunidad también educando sobre estos nuevos conceptos y sobre los beneficios que tienen para ellos la implementación de este tipo de iniciativas, y que también participen en el diseño. O sea, así como nosotros quisimos hacer la co-creación de este instrumento, también es importante hacer la co-creación y después la co-construcción con los mismos usuarios de esa iniciativa en particular. Entonces, eso también es algo que se promueve con este concepto, y también multidisciplinario. O sea, así como uno puede aportar desde diferentes miradas en el diseño, también aportan diferentes miradas en la construcción, y luego también esta construcción lleva a que la mantención también sea co-mantenida. Entonces, a esto se refiere de que finalmente en el tiempo se puede mantener mejor este tipo de iniciativas si la comunidad participa desde un principio. Eso también está muy ligado con este concepto de promover este tipo de instancias de participación. Entonces, la guía lo pone, pero en el fondo nosotros tampoco, o sea, lo proponemos también, pero no podemos estar encima de eso, ¿no es cierto? Porque en el fondo estamos de planificación, pero ahí en el fondo el ya está en el nivel de gestión, es el que tiene que velar para que se cumpla todo este proceso, ¿no es cierto? Entonces es súper importante estar alineado en todos estos procesos de gestión en general, para que también se baje la información. O sea, y dentro de lo mismo que estamos hablando acá, dentro de los mismos SECPLAN, esta guía, yo también he estado haciendo el trabajo de ir a los municipios a hablar sobre esta guía, lo mismo que hablamos en el Encuentro Conecta, y me pasa que muchas veces los mismos equipos municipales tampoco se estaba bajando la información, entonces algunos tampoco sabían, y también les parece interesante, y es como, chuta, tenemos que saber de esto. Y claro, es como que también el SECPLAN, en este caso, porque también quede grabado, la idea es que también lo transmitan a su equipo de trabajo dentro del mismo municipio. Y si hay gente también que está interesada en este tema, pueda también ahondar en ello. O sea, también la guía tiene en una parte de la revisión bibliográfica muchos documentos, que también es parte de lo que me habías preguntado, Santiago, al principio, como estas referencias. Hay muchas referencias internacionales que las quisimos dejar plasmadas en la bibliografía, por lo mismo, para que personas que se interesan en este tema y no saben o quieren ahondar o quieren también irse en una línea en específica, por ejemplo, participación ciudadana como en específico, cómo tengo que hacer la participación, pueden ir a este link que está todo conectado porque va a ser todo online y buscar más información. Entonces la idea era también como recopilar
información que existe, que muchas veces está dispersa, y también llevarla como a este núcleo y decir, ya, desde acá puedo llegar a el mismo programa del GORE que está incentivando con el Deja tu Huella, por ejemplo, de cómo hacer la participación ciudadana. Es un ejemplo nomás, pero en el fondo que también se pueden utilizar programas dentro del GORE, o la misma guía de jardines eficientes que lanzaron hace poco, que también va en esta línea. Entonces, en el fondo, hay muchas cosas que se están haciendo en el mismo paraguas, que no se saben, entonces era como juntarle y decir, ya, me interesa, entonces veo esta, y todas me sirven para poder diseñar o, en este caso, planificar las iniciativas. Claro, y en ese sentido, Patricio, y en relación al proyecto Jardines de Lluvia, ¿cómo ves tú que la comunidad ha conectado con esta idea de un proyecto concebido desde las soluciones basadas en la naturaleza? Entendiendo que es un concepto que es bastante, o sea, no sé si será nuevo dentro de la literatura, ¿no? Pero sí lo estamos viendo ahora recientemente en nuestro país a partir de la publicación de la guía. Entonces, ¿cómo ves tú que la comunidad ha ido recibiendo este tipo de iniciativas y la han ido haciendo consciente? Bueno, la recepción es directamente proporcional a la información, ¿ya? O sea, si tú a la comunidad no la integras en este proceso, que es lo mejor que se puede hacer, integrar, más que informar, ¿ya? La comunidad tiene un sentido de pertenencia mucho mayor al respecto a cada uno de los proyectos y a los espacios que se están creando. Entonces ahí hay una patita que no hay que olvidarla, que es la integración, ¿ya? Más que la comunicación, ¿ya? Y la integración es hacerlos participar directamente. Aquí tenemos un plan de participación ciudadana muy grueso, ¿ya? Tenemos bastante experiencia en eso. De hecho, hace unos meses atrás ganamos un premio con nuestra metodología de participación ciudadana, ¿ya? Que integramos con un departamento que es especialista en participación ciudadana. Y eso es netamente integral. La gente lo recibe muy bien, porque va más allá de lo que les decía antes, más allá de la creación de un espacio bonito, es un espacio que funciona de una manera, que tiene una integralidad, un sistema dentro de este espacio. Y eso a la gente le atrae mucho, ¿ya? En el proyecto que se hizo aquí de Jardines de Lluvia hay una pequeña leyenda que te tira, y también un código QR que te tira una página donde hay un poco más de información, de educación al respecto, muy ligado a lo que dice Pascuala, que la guía tiene links. Aquí también tenemos un link donde te amplía un poco más el tema y donde la gente en este proceso también participó. Y también se cierra la jornada con una participación donde la gente se integre, no solamente los dirigentes, sino que toda la comunidad que quiera venir a participar en esto. Siempre se llama al contexto directo, pero aquí se amplió todo para que todos pudieran asistir a este proyecto y a este cierre y a lo que se estaba haciendo. Muchas veces tú construyes en la vía pública y la gente pregunta, ¿qué están haciendo? Bueno, y ahí también se produce un diálogo que la gente va integrando poco y era bien divertido porque iban a visitar los días, oye, ¿cómo han avanzado? ¿Qué han hecho hoy día? ¿Cuánto les queda? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué están rellenando con estos bolones? ¿Y esta tela para qué? Entonces ahí también se va dando una mecánica y ahí es muy importante que la gente que está en terreno sepa cómo informar también a la comunidad que está pasando por ahí. Patricio, y desde la experiencia de Jardines de Lluvia, ¿hay en la Municipalidad de Peñalolén alguna agenda con proyectos que estén en carpeta en relación a soluciones basadas en la naturaleza? No. Ya. O sea, quiero ser súper así directo, sin ni una vuelta. No hay una agenda directa, ¿ya? Como te digo, muchos de los proyectos, de las platas que hay hoy en día para proyectos, están enfocados en necesidades básicas que hay en los municipios, ¿ya? Delincuencia, habitabilidad, pobreza, ayudas, ¿ya? Entonces, o mejoramientos de espacio público, pero mejoramientos de espacios que están muy degradados o donde hay una población muy vulnerable y el enfoque es otro. Nosotros hemos tratado de meter un poco, una puntita en cada uno de esos proyectos para generar soluciones basadas en la naturaleza.
aumentando la biodiversidad, creando núcleos de vegetación nativa o apta para los polinizadores, en reacción de eso, mejorando los sustratos para que haya infiltración, pero no logramos crear un proyecto que sea netamente un núcleo de solución basada en la naturaleza, adaptado al mejoramiento del espacio público. En este minuto estamos al revés. Estamos en mejoramiento de espacio público donde podemos poner un poco una solución basada en la naturaleza. Ahora, eso, y ahí pasó con Pascuala, yo me imagino que también desde el punto de vista de la guía, un poco la utilidad de la guía, entiendo, apunta también hacia ese lado, ¿no? Tener una serie de herramientas que le permitan a los municipios, ¿no es cierto?, a las personas que ejecuten o diseñen este tipo de proyectos, poder contar con distintas estrategias, ya sea de gran escala, mediana escala o incluso la pequeña escala, que es un poco lo que habla Patricio de claro, partir al revés, un poco con las iniciativas que son de primera necesidad, por así decirlo, pero aún así ir incorporando ciertos aspectos de diseño que quizás puedan provenir de la misma guía y que le permitan a esas soluciones, por más puntuales que sean, también hacerse cargo de ciertas problemáticas medioambientales o ecosistémicas a partir del concepto de la solución basada en la naturaleza. Sí, yo creo que esto también es una de las ideas de la guía, que fuera algo como más, como decía, como algo más concreto, que podría estar utilizándose en un espacio más pequeño y también utilizándose en algo más grande. O sea, la guía parte, por ejemplo, bueno, con una introducción y con una de lo que significa este concepto, y también habla de que las soluciones basadas en la naturaleza están asociadas también a la infraestructura verde, que es un concepto en el fondo hermano de él, y en el fondo estamos apuntando a eso, que también a nivel de planificación empecemos a visualizar el municipio o con los municipios esta unión de espacio a través de este sistema de infraestructura verde de planificar. Entonces, en el fondo, está a nivel macro, que es a nivel de planificar, que es lo que apunta, pero finalmente la guía la baja a criterios para poder usarse en estos proyectos más específicos, ¿ya? Entonces, en el fondo, estamos como llevando desde lo macro a lo micro. Por eso ha sido complejo como de bajarlo, pero en el fondo eso es uno de los puntos, el objetivo, o sea, para que se pueda usar como en un jardín de lluvia o en cualquier otra iniciativa de espacios abiertos. Esa es como el espíritu que tiene la guía, ¿no es cierto? De que se pueda aplicar y que pueda aplicarse a esas diferentes escalas, pero también con este nivel de repensar de cómo estamos planificando. Por eso es importante para los SECPLAN, que son los que están, y asesores urbanos, que son los que están más metidos en este tema, llevar desde esa planificación, pero también trabajarlo en conjunto, como decía antes, con los que están ejecutando los proyectos, con la gestión misma, con los encargados de medio ambiente. Entonces, es importante que se unan en ese sentido también los mismos departamentos en cómo están llevando los proyectos, que no solamente se puede llevar desde una mirada, o no solamente se puede planificar y después chao, sino que en el fondo exista también esta como mirada más integral. Eso es como lo que se busca. Había otra cosa que tú habías dicho antes que se me fue decir respecto a la guía, que también tiene una innovación en relación a la medición del impacto de las iniciativas, que también lo quisimos poner en la guía, que es algo que estamos realizando ahora como gobierno regional, es poder medir, en este caso nosotros nos propusimos 4 indicadores relacionados a 4 desafíos de la región, que son la pérdida de biodiversidad, la crisis hídrica, el bienestar de las personas y las islas de calor. Gracias. Por la temperatura. Entonces, estos 4 desafíos los quisimos abordar a través de 4 indicadores. Entonces, la idea es que cada persona, municipio, etcétera, que postula los fondos, tenga que entregarnos como esta línea base de cómo está ese espacio en relación a estos 4 indicadores. Entonces, la idea es que nosotros, como gobierno regional, le entreguemos esa información y decimos ya, ok, en ese espacio existe este índice de temperatura, este índice de biodiversidad, etcétera, y después nosotros, a través del tiempo, podamos decir, mira, pues, en este lugar o en esta comuna aumentamos en un X% la biodiversidad, bajamos el calor en este porcentaje. Entonces, eso también tiene ese objetivo la guía, de poder realmente saber qué estamos haciendo y cómo estaba inicialmente y después saber cómo estaba después, ¿no es cierto? Entonces, también para poder decir efectivamente si las personas están viviendo mejor o no, tenemos que saber cómo estaba antes de la iniciativa. Entonces, eso es un poco también algo innovador que estamos desarrollando con esta guía, que se me había quedado atrás en la pregunta.
Sí. Oye, yo les agradezco muchísimo, ya estamos en el tiempo, así de rápido se pasó este ratito conversando con Pascuala y con Patricio. Qué bueno fue tenerlos a ustedes dos acá, porque creo que de alguna manera se mezcla, por un lado, los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno regional de Santiago a través de esta guía de soluciones basadas en la naturaleza, y por otro lado, la experiencia de cómo desde los municipios se pueden impulsar e implementar proyectos como Jardines de Lluvia en Peñalolén, o quizás otros más en otras comunas, que sería bueno también poder visibilizarlo en relación a las soluciones basadas en la naturaleza, que va a ser un tema que sin duda nos va a tener con la agenda bastante ocupada de aquí a un buen tiempo más y esperemos por lo tanto ver muchas y muy buenas iniciativas, ¿no es cierto?, de mejoramiento de espacios públicos, de infraestructura verde, de gestión hídrica, que incluyan de alguna forma los criterios que están definidos en la guía. Así que les damos las gracias, Pascuala, Patricia. Les voy a pedir más adelante ahí que nos compartan documentos, links de interés que podamos compartir también a través de la red, y los dejamos invitados a todos para que sigan viendo los siguientes capítulos, ¿no es cierto?, de nuestro programa de podcast del programa Conecta Santiago. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y también dejar abierta la invitación a que si tienen dudas sobre estos temas, se acerquen también a nosotros. Estamos muy dispuestos también a ayudarlos y guiarlos también en el uso de este nuevo instrumento. Así que no se sientan tampoco, o sea, siéntanse parte también de ese proceso. Eso, muchas gracias. Entonces, muchas gracias por la invitación y al igual que Pascuala, toda la disposición para quienes quieran preguntar alcances técnicos sobre los proyectos de jardines de lluvia que se han llevado a cabo. Ok, muchas gracias. Con esto concluimos nuestro podcast. Que les vaya muy, muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Chao, chao.